Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En una ocasión Jesús exclamó: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y a los entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya es miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Tenemos palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Un evangelio que no es nuevo para nosotros. Trata acerca de los sabios y entendidos de este mundo versus aquellos que son sencillos y humildes, a quienes se les revela la palabra de Dios. Y para eso hoy vamos a meditar y reflexionar para nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas, que el Evangelio está claro para algunos y está como que oscurecido para otros, ¿no? Para muchas personas el Evangelio está claro y para otros como que está oscurecido. Y tal vez uno se pregunta ¿por qué? Pues vamos hoy a tratar de meditar y reflexionar en nuestra vida espiritual, que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, si usted está escuchando este programa diariamente y si usted se interesa en la palabra de Dios, si usted está tratando de entenderlo para poderlo aplicar a su vida y para que tenga la plenitud de lo que la palabra de Dios enseña, está usted dentro de aquellos que son sencillos y humildes, porque a ellos es que se manifiesta lo que Dios quiere. No hay un prejuicio contra aquellos que son, pues tal vez los sabios y los entendidos, pero es por una razón. Y Cristo hablaba de sabios y entendidos refiriéndose a los fariseos, refiriéndose a los escribas, refiriéndose a los maestros de la ley, refiriéndose a los letrados. Hacia él en aquel tiempo, en el primer siglo, es que va dirigido esa sabiduría y entendimiento que estaba a una forma pues como más ajustada al mundo, a la mala aplicación, a la mala interpretación de la palabra de Dios, y por eso no le hacían caso a Jesús, ni trataban de entender lo que decía, ni trataban de entender quién era Jesús. Nosotros tenemos que superar todo eso, y por eso si tú estás escuchando estos programas, si estás poniendo en práctica la reflexión, la meditación, añadiéndola a tu vida espiritual, Dios se manifiesta, hermanos y hermanas, ¿verdad? Dios es el que tiene el poder para hacerlo eso. Entonces, el Evangelio, claro para algunos y oscurecido para otros. Esa frase última, hermanos y hermanas, el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. A los sabios y a los sencillos se les revelan estos misterios de las cosas de Dios. En un sentido, hermanos y hermanas, como les he dicho al principio, al meditar en términos espirituales, de que queremos nosotros llenarnos de las cosas de Dios, aprender, entender para poder aplicarlas y entenderlas correctamente en nuestras vidas. Lo que tenemos que ver es que a veces el Evangelio se confunde para muchas personas. El Evangelio parece oscurecido, como en tinieblas para muchas personas. Para otros debe estar algo claro cuando se dan una serie de criterios, hermanos y hermanas. Se dan una serie de requisitos constitutivos en mí al buscar la palabra de Dios para crecer espiritualmente, camino a la salvación. Si ellos se dan, se revela lo que Dios quiere para todos nosotros. En este Evangelio, hermanos y hermanas, Cristo lo que hace es que en la humildad del mismo Jesucristo, el Señor nos está revelando la humildad de Dios. Y por ahí tenemos que empezar. Cristo en su humildad revela la humildad del Dios Padre del cielo, que no es en ninguna forma como algunos creen que la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es para rebajarnos y para intimidarnos. No se trata de eso. El enfoque, si tú estás buscando conocer la palabra de Dios para crecer espiritualmente y que ese crecimiento espiritual te gane el favor y la gracia de Dios y la salvación,
Nunca pienses que la palabra de Dios te rebaja y nunca pienses que la palabra de Dios te intimida. Realmente lo que hace la palabra de Dios en la humildad de Cristo es elevarnos hacia Él. Camino espiritual eleva hacia Dios. La lectura de la palabra de Dios entendida correctamente, clara en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestro ser, eleva. Así que si tú estás buscando la palabra de Dios, la estás escuchando, buscas crecer espiritualmente, lo que estás buscando es elevarte hacia Dios, porque eso es lo que está buscando también Dios. Entonces, hermanos y hermanas, para algunos entender claramente la palabra de Dios necesitan ser sencillos, necesitan ser humildes. Vamos a revestirnos de sencillez en las cosas de Dios. Vamos a revestirnos de humildad en la vida espiritual para poder entender claramente. Para aquellos donde la palabra de Dios se complica, hermanos y hermanas, donde la palabra de Dios parece oscura o donde la palabra de Dios por alguna forma pues está torcida, para esas personas tal vez lo que hay es la sabiduría del mundo y el entendimiento del mundo que no tiene la luz de la fe. Y por eso, hermanos y hermanas, es torcida la palabra de Dios y esos van a tener problemas. Ahí no va a ocurrir la revelación por parte de Dios, la manifestación, ahí no va a ocurrir la gracia, el favor de Dios, porque algo ha pasado que no tienen esos elementos que se están buscando. Hay que tener una disposición, hay que tener una actitud, hermanos y hermanas, de acogida a la palabra de Dios, de recibirla y de dejarla entrar a nosotros para ser elevados en esa gracia al Dios del cielo. Sencillos y humildes, ¿qué es lo que tienen? Yo he seleccionado varios textos bíblicos, hermanos y hermanas, que nos presentan esos sencillos y humildes, que son capaces de recibir la revelación por parte de Dios y que se manifieste lo que Dios quiere. En primer lugar, y vamos con número 1, en Lucas capítulo 21 al 15, dice la palabra de Dios: yo mismo les daré palabra y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. O sea, aquí ya hay una bendición por parte de Dios para esos que son sencillos y humildes. En Lucas 21, versículo 15, yo mismo les daré palabra y sabiduría. Esa sabiduría es divina, hermanos y hermanas, y ninguno de los que se oponen a ti o se oponen a nosotros podrá resistir ni contradecernos. ¿Por qué esto es importante? Porque la sabiduría divina viene marcada como un don del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. O sea, el humilde y el sencillo que recibe y acoge la palabra de Dios para edificarse y tener la fortaleza para ser elevado por Dios a las cosas de Dios, tiene sabiduría divina y no necesariamente sabiduría del mundo, porque te da inteligencia, te va a dar experiencia en las cosas del mundo porque están guiadas por las cosas de Dios, te va a dar entendimiento, te va a dar la posición de reflexionar, vas a ser reflexivo ante las situaciones de la vida, vas a tener un discernimiento para llevar a cabo un juicio sano y un juicio de discreción. Todo eso lo tiene que ser sencillo y es humilde, hermanos y hermanas, y llegamos al conocimiento cierto. Porque la palabra de Dios es verdad, entonces vamos caminando hacia la verdad. Eso es lo que provoca la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo en su Dios Padre hacia nosotros con la salvación y toda la gracia y la bendición. Esos son los sencillos y esos son los humildes. En segundo lugar, dice Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Dice esto: está impregnado el deseo de algo no conseguido todavía en aquellos que son humildes y sencillos de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que mantienen la esperanza viva. El sencillo y el humilde de corazón mantiene la esperanza viva, hermanos y hermanas, para que Dios se manifieste, para que Dios se revele y para ser elevados con nosotros todos en el camino de la salvación. O sea, mantienen la esperanza, hermanos y hermanas. El pobre, el sencillo, el humilde es el que mantiene esa esperanza, y esa esperanza es un deseo,
esa esperanza también viene en forma de qué? Pues de un sueño. O sea, cuando tú estás lleno de esperanza y mantienes vivos tus sueños en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, tu interés por conseguir las cosas de Dios no tienen límites. No te rindes, perseveras, insiste. Eso es lo que tienen los sencillos y los humildes, hermanos y hermanas. Tienen un impulso en la voluntad hacia las cosas de Dios, porque no se rinden. Y de alguna forma esa esperanza, hermanos y hermanas, está entendido en ellos, que creen que es posible. Que lo que estoy leyendo de la palabra de Dios, ese salmo, ese versículo de la palabra de Dios, ese versículo del Antiguo Testamento, es posible vivirlo, es posible realizarlo en mi vida. O sea, que mantienen viva esa esperanza. Así que esos son los sencillos, hermanos y hermanas, y los humildes que reciben todo este tipo de bendiciones. En Primera de Corintios, el tercer punto sería de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hay una exhortación ahí por parte de Pablo a que seamos pequeños, a que seamos como niños, porque los sencillos y los humildes son como niños. Dice Pablo, sean como niños en el camino del mal. Sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. En el modo de pensar nos exhorta a que seamos ¿qué? Maduros, niños en la malicia, en lo que es del mal, en lo que es del pecado. Ignora el niño todavía muchas cosas porque no las ha experimentado. Sé como un niño en el camino del mal, ignora muchas cosas del mal porque no te has atrevido a jugar con ellas, a experimentar con ellas, a coquetear con ellas, a saber a qué saben. O sea, no estás en esa inspiración por la búsqueda de aquello que tal vez es gratificante para el mundo, dentro de los anhelos, los deseos, las pasiones del mundo. Comportamiento como niño. Ahora, en torno a tu modo de pensar, que tu modo de pensar sea maduro y que sea como el del adulto. Ese modo de pensar, hermanos y hermanas, lo hemos mencionado aquí en otros momentos. El sencillo y el humilde delante de Dios, que recibe la revelación de Dios por la palabra puesta en práctica, lo que hace es que deja iluminar su razón por la fe en todo momento, hermanos y hermanas. Tú tienes que ser inteligente, tú tienes que estudiar, tú tienes que llenarte de conocimiento de cosas del mundo. Muy bien, con eso no hay problema. Puedes hacer tu bachillerato, puedes hacer tu maestría, puedes hacer tu licenciatura, puedes hacer tu doctorado, puedes hacer todo lo que tú quieras en términos de conocimiento. Con uno llenarse de conocimiento y de entendimiento no hay problema. Lo importante es llenar todo ese conocimiento y dejar ese razonamiento que se ilumine por la fe, que se ilumine por las cosas de Dios. El sencillo y el humilde no tiene problemas en dejar que lo que yo he conocido del mundo sea iluminado por la fe de las cosas de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, eso es una apertura que revela a Dios, manifiesta a Dios, presencia y obra de Él en cada uno de nosotros. En cuarto lugar, hay también un mensaje de que los sencillos y los humildes son como niños a quien Dios les revela las cosas, y esto es de parte de Pedro. Ya escuchamos a Pablo, y Pedro tiene también una exhortación en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice Pedro, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra de Dios. Como niños buscamos la leche en la palabra de Dios para alimentarnos, pero no busques aquella leche que está adulterada, sino que tenemos que buscar una leche, hermanos y hermanas, que alcanza y que sea capaz de llevarnos a la plenitud de Dios. Gracias a ella, dice Pedro, creceremos y alcanzaremos la plenitud. O sea que tú vas a, el sencillo y el humilde va a desarrollar, hermanos y hermanas, una forma de detectar: esto no viene de Dios, esto no es de Dios, esto está prostituido, esto está alterado, esto no puede venir de Dios. O sea, eso va a estar presente en nosotros, y esto, hermanos y hermanas, lo que afecta es que nosotros tenemos que abrir los ojos a la calidad de la predicación de la palabra de Dios, a la calidad del testimonio de las cosas de Dios, a la pureza que tiene que haber para yo aceptar las cosas de Dios, dependiendo de quién venga
¿verdad? No puede estar adulterada, dice Pedro. O sea, la calidad de las cosas de Dios tiene que estar ahí, la pureza, o sea, no puede estar contaminada, y sobre todo toda sustancia extraña que metan a la palabra de Dios, hermanos y hermanas, puede correr el error de ser falsificada y manipulada. Y eso se les revela a todos aquellos que están buscando las cosas de Dios. Nos vamos a dar cuenta de cuando la palabra de Dios es adulterada y prostituida, baja en la calidad. Y eso es necesario para nosotros, hermanos y hermanas, distinguir lo que viene de Dios correctamente y lo que no viene de Dios. Sencillos y humildes, hermanos y hermanas, gozan de esos criterios, y por eso es que Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. En el paso quinto, hermanos y hermanas, nos vamos con 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dice ahí Pablo, hermanos y hermanas, en este quinto punto: Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil de este mundo para confundir lo que es fuerte. O sea, este principio básico en el criterio de los sencillos, hermanos y hermanas, y de aquellos que son humildes para recibir la palabra de Dios en vida espiritual, y que Dios se manifieste y se revele en presencia y obra. Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios del mundo, y ha tomado lo débil, hermanos y hermanas, para confundir aquello que es fuerte. Yo quiero que piensen en dos cosas en este pensamiento de parte de Pablo, que resulta un poquito complicado, pero aquí estamos para ayudar. Avergonzar, cuando yo me siento avergonzado, hermanos y hermanas, es porque he hecho un error, y si me avergüenzo es porque está malo. Si me avergüenzo es porque sé que hice algo que no debí de hacer, y el primer paso es avergonzarse, y el segundo paso es cambiar, no volver a repetir eso. Cuando Pablo habla de avergonzar, o sea, ha escogido los necios para avergonzar a los sabios, no está diciendo que nosotros vamos a humillar a los sabios de este mundo. Lo que está diciendo es avergonzar bíblicamente. Lo que significa es que los sabios tendrán que superar, hermanos y hermanas, esa debilidad que tienen en las cosas de Dios. Y los sabios tendrán que dejar atrás su actitud acerca de las cosas de Dios, porque eso es lo que Cristo quería con los fariseos, con los letrados, con los escribas de su tiempo, que no acogían su palabra. Es cuestión, avergonzar significa que superen el error que tienen y que dejen atrás lo que están haciendo, porque no es de conveniencia para ellos. En términos a que el débil va a ser una contraparte contra el fuerte y lo va a confundir. Esa confusión es de turbar, claro que sí, y es de desconcertar, porque la verdad va a llegar a ellos de una forma en que se van a confundir y van a caer en tiempo. A eso que se refiere la palabra de Dios. Por nosotros, hermanos y hermanas, los sencillos y los humildes, a recibir la palabra de Dios, tienen misión de avergonzar y de confundir, pero todo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Para llevar a la salvación. Por eso Dios se revela a estos sencillos y humildes, porque gozan de esos talentos. En sexto lugar, hermanos y hermanas, ya para terminar casi, 1 de Corintios también nos da clave en el capítulo 2, versículo 5, y habla para que su fe no se apoyara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Los sencillos, los humildes, hermanos y hermanas, se les revela el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque se apoyan no del conocimiento humano, de la sabiduría humana, sino del poder de Dios, y que no es de los hombres. Y eso para nosotros pues ya lo conocemos, hermanos y hermanas. Siempre el poder de Dios y lo que Dios nos enseña de la creación del mundo, de los valores del mundo, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que realmente tiene prioridad, de lo que no tiene prioridad, de lo que nos hace crecer, de lo que no nos hace crecer. Siempre nosotros ponemos a Dios en su verdad revelada de conocimiento para guiarnos por el camino del bien, siempre en primer lugar. Y los sencillos y los humildes, siempre habrá una disposición de poner a Dios
en primer lugar y segundo a los hombres. Así que eso es característica también de estas personas. Y en séptimo lugar, para terminar, hermanos y hermanas, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Aquí lo que nos dice, y es bueno terminar con este capítulo de Primera de Timoteo, que las personas sencillas y humildes son los que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas son las que tienen apertura y por eso Dios se les revela. Estos son los que aguardan la revelación por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque guardan el mandato, dice la palabra, lo preservan de toda mancha y son capaces, hermanos y hermanas, de ver que no sea adulterado ni prostituido la verdad de Cristo. Estos son los sencillos y los humildes, protegen como suyo la palabra de Dios, guardan el mandato de nuestro Señor Jesucristo, lo preservan de todo lo que pueda manchar el santo evangelio o de adulterarlo hasta la venida de Cristo. O sea que lo hacemos nuestro toda nuestra vida, no por temporada, no por un tiempo, no porque tengo necesidad, no porque lo abandono porque estoy en alegría, sino que es constante. Y hermanos y hermanas, los que aguardan, estos sencillos y humildes, el que aguarda es porque tiene paciencia, deja pasar el tiempo, tiene la tolerancia ante la frustración de lo que está pasando en el mundo para conocer la verdad de Cristo, y antes de hacer algo aguarda por la palabra del Señor en primer lugar. Déjame ver qué es lo que Dios quiere, déjame ver qué es lo que Dios me pide, déjame ver cuál es la voluntad de Dios, cómo el Señor me muestra el camino. O sea, todo el tiempo van buscando esa prioridad. Así que, hermanos y hermanas, esa es la reflexión de hoy en términos de nuestro crecimiento espiritual. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, claro para los sencillos y para los humildes, y a ellos se les manifestarán las glorias y las bendiciones del reino de Dios. Para algunos hermanos y hermanas que no tienen estos criterios que hemos mencionado hoy, que son algunos, hay muchos más, pero por razón de tiempo no nos da tiempo para discutirlo todo. Para algunos permanecerá como algo oscuro y no les resuelve nada en la vida, y lamentablemente lo que llevan es a confundir, a complicar la palabra de Dios, a oscurecerla y a torcer lo que Dios ha escrito. Nosotros, hermanos y hermanas, vamos en busca de la verdad. Y Dios nos ilumine a todos nosotros cuando queremos hablar de Dios, de la palabra de Dios, cuando tú sacas este tiempo bendecido por parte de Dios para escuchar la palabra de Dios, esta humilde reflexión que es mi aportación para ayudar en ese camino. Seamos benditos todos nosotros, sencillos y humildes de corazón, porque somos los que aguardamos la manifestación de nuestro Dios, tanto ahora en esta vida como en la próxima, y ahora sobre todo para darnos luz en el camino, para poder tener la fortaleza de enfrentar lo que sea en la victoria que ya Dios ha tenido sobre muchas cosas que ahora es que nosotros las estamos pasando. Oremos a nuestro Dios Padre del cielo. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.